Buenas noches, les saludamos desde aquí, desde la plataforma de MIPIS. En esta noche tenemos un invitado especial, nuestro amado hermano Adonis, maestro de la palabra. Así que le damos el pase para que sea él compartiendo la palabra que el Señor le regaló hoy para nosotros. Amén. Adelante, hermano Adonis. Buenas noches, hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Hemos tomado para el día de hoy, para comenzar un estudio acerca de la adoración, para hablar acerca de los principios que el Señor estableció en su palabra en cuanto a lo que Él considera una adoración digna ante sus ojos, porque el Señor estableció ciertos principios, ciertos reglamentos que nosotros debemos llevar a cabo y estableció un orden específico para cada labor. Para nosotros empezar esta enseñanza y ver la importancia que tiene la adoración para Dios, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, algo que el Señor le dice al pueblo antes de ingresar a la tierra que Él les prometió que les daría. La voy a leer en la nueva traducción viviente, tiene como título El lugar de adoración elegido por Dios. Dice la palabra, estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. Obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. Y este es el versículo donde el Señor le recalca lo que él desea. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Señor tu Dios, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición al Señor tu Dios. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sin embargo, pronto cruzarás el río Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando Él te dé descanso de todos tus enemigos y estés viviendo a salvo en esa tierra, deberás llevar todo lo que yo te ordeno, tus ofrendas quemadas, sacrificios, diezmos, ofrendas sagradas y ofrendas para cumplir tus juramentos al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Celebra allí en presencia del Señor tu Dios con tus hijos e hijas, todos tus sirvientes y todos tus sirvientes. Y acuérdate de incluir a los levitas que vivan en tus ciudades, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. Solo podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. Podemos dejarlo hasta aquí y nosotros podemos ver la seriedad con la cual el Señor toca el asunto de la adoración en el libro de Deuteronomio. Recordemos que el libro de Deuteronomio viene siendo para nosotros el último libro de lo que son el Pentateuco, pero recordemos que para los judíos ellos manejan la Torá, que es un solo tomo. Nosotros lo tenemos dividido en 5 libros porque esa fue la división que se hizo en la Septuaginta, pero para ellos este es un solo tomo, es decir, que este vendría siendo la parte final de todo lo que es lo que ellos conocen la ley de Moisés o la Torá. Entonces, el Señor aquí dejó un mandamiento claro y específico sobre lo que era la adoración.
Y mucho antes de esto, nosotros vemos cómo el pueblo se fue pervirtiendo en su caminar con el Señor. Por ejemplo, cuando Moisés está en el monte hablando con el Señor le dice a Moisés que descienda del monte y le dice, porque tu pueblo se ha creado un Dios falso y lo están adorando. Entonces, fíjense lo celoso que es el Señor con la adoración, que en ese momento, cada vez que el Señor se dirigía a Moisés, le decía que le dijera al pueblo de Israel o a sus hijos, pero en este caso le dice a Moisés, tu pueblo está adorando un Dios falso. ¿Por qué? Porque en ese momento vemos el desprecio de lo que que está sintiendo Dios a lo que ellos están haciendo, y aquí en Deuteronomio se lo vuelve a recalcar en el versículo 4. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Entonces vemos que el tema de la adoración, cuando nosotros lo vamos o lo llevamos a la palabra de Dios, es un tema bastante serio que hoy en día quizás no lo vemos con la misma seriedad. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí desde que yo comencé en el cristianismo, como por allí, cuando tenía unos 12 años más o menos, me dijeron que el Señor me había llamado para ser adorador. Y lo que me hicieron entender en ese momento era que el Señor me estaba llamando a ser un músico en la iglesia. Pero cuando nosotros vemos el orden que Dios estableció, habían los adoradores, pero también habían personas que se dedicaban como músicos. Y estos músicos cumplían un rol específico en lo que eran las ceremonias que Dios había establecido en el templo y en los sacrificios que se entregaban a él, pero estas personas eran reconocidos como músicos simplemente. Formaban parte de los levitas, pero su función era de ser músico. ¿Qué queremos decir con esto? Que es un error que muchos hemos tenido durante mucho tiempo, que nos llamamos adoradores porque hacemos la función de músicos en la iglesia. Pero si nosotros vamos a lo que la Biblia explica, lo que es un adorador, hay personas que son adoradores sin ser músicos, y hay personas que son músicos pero no llegan a la talla de ser adoradores. Entonces, uno de los puntos importantísimos, ya la semana que viene, que podamos entrar en lo que vendría siendo los requisitos que Dios estableció y lo que es las terminologías, es que para yo poder ser adorador, yo debo conocer bien la persona a la cual le estoy rindiendo esa adoración o a la cual le estoy rindiendo culto, como dice el Señor en el Deuteronomio 12. Entonces, para entender por qué los pueblos o el hombre siempre busca tener una imagen, una deidad a la cual adorar, tenemos que regresar al libro de Génesis. Recordemos que en la Biblia nos narra la historia de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Caín y otro hijo llamado Abel. Caín asesinó a Abel y de resto conocemos la historia. El Señor le habló de lo maldijo por haber matado a su hijo, pero le puso una señal en la frente para que toda persona que lo viera y viera la señal no acabara con su vida. Luego de eso, ellos tienen otro hijo. Vamos a leer Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26. Nacimiento de Set. Dice la palabra, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa. Recuerden que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice que Adán conoció nuevamente a su esposa y ella dio a luz otro hijo, al cual llamó Sec, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Sec creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Entonces vemos a través de la palabra que de esta genealogía que vienen de Adán y Eva, a través de su nuevo hijo llamado Seth, del cual también nos presentan los apóstoles, los evangelios, nos presentan en la genealogía de Jesús y nos muestran que Jesús viene de la genealogía de Adán a través de Seth, que es a través del nacimiento de Seth y de su hijo Enos que la gente comenzó a adorar a Dios por primera vez por su nombre, o como lo dice en la Nueva Traducción Viviente,
Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre, porque el punto principal de la adoración es que yo debo conocer perfectamente a quién estoy adorando. ¿Qué significa esto? Que yo debo tener una relación directa con la persona a la que o con aquel ser al cual estoy rindiendo culto. Y para nosotros poder entender eso, tenemos a lo largo de las escrituras muchos nombres con los cuales se llamó al Señor durante todo el Antiguo Testamento, porque esa era la forma en la cual los hombres le rendían culto. Uno de los ejemplos de ellos es en el caso de Gedeón, que había un pueblo que tenía un dios que le decían Baal Beric, y Gedeón comenzó a adorar a Dios con el título de El Beric, que significa el Dios de los pactos. Y a través de esto, Gedeón proclamaba que el Dios que él adoraba era el único Dios que podía obrar a través de un pacto directo con los hombres. Tenemos otros términos como por ejemplo el Olán. Tenemos otros términos, uno que a mí me encanta, que es el Elión, que es el Dios altísimo, porque nosotros para ser considerados adoradores de Dios, tenemos que conocer a Dios de la forma en que las personas del Antiguo Testamento lo conocieron, y ese conocimiento que ellos tuvieron de él fue lo que los motivó a adorarlos. Porque la adoración parte de eso, de un conocimiento directo con aquel a quien yo adoro, porque la adoración en la Biblia y durante toda la historia lo vemos que hay hombres que adoraban a otros hombres. Por ejemplo, a los reyes se les adoraba porque las personas tenían la orden de inclinarse ante el rey, y esa es una forma de mostrar adoración, de rendirse ante esa persona. Vemos el caso de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, a los cuales se les quería obligar a que se arrodillaran ante una estatua creada en aquel tiempo, y ellos se negaron porque ellos sabían que si ellos lo hacían, ellos iban a adorar la estatua que se les estaba presentando. Pero dice la palabra que solamente estos tres hombres se negaron, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero si nosotros vamos a la historia que nos relata la Biblia, dice que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, y de todo el pueblo de Israel solamente estos tres hombres son los que se dicen que no se postraron ante la imagen. Es decir, que todo el resto del pueblo de Israel que estaba cautivo en ese momento se arrodilló, se postró y adoró esa imagen que se le estaba presentando. Volvemos a Deuteronomio, donde el Señor dice que Él no quiere que se le rinda culto a Él como a las otras imágenes. Y vemos que Él les dio la orden de que cuando ellos entraran en esa tierra, tumbaran todos los templos y los lugares donde se les rendía culto a esos falsos dioses. Entonces, a través de allí, del linaje de Seth, vemos por qué la gente tiene ese conocimiento y esa noción de que existe un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, que es el creador de los cielos y la tierra. Pero recordemos que más adelante nos narra la palabra que hubo un nivel de perversidad tal sobre la tierra que el Señor dio la orden a un hombre llamado Noé de que construyera un arca, y allí entraron él, sus esposas y sus tres hijos con sus esposas. El Señor mandó el diluvio, acabó con lo que era la, la generación, por así decirlo, o la persona que habían en la humanidad en ese momento, y a través de la genealogía de Noé, volvió a poblarse la tierra. ¿Qué pasa? Que como Noé era adorador de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, y él le transmitió ese mismo conocimiento a sus hijos, es de allí el por qué todas las culturas saben que existe un Dios todopoderoso, que muchos con el paso del tiempo han querido ponerle un nombre a su conveniencia. De ahí han surgido otras culturas como el hinduismo, como el budismo, los que adoran los musulmanes que adoran a Alá. Cada quien le ha puesto su nombre, pero todos tienen esa noción de que existe un Dios todopoderoso. Y si vemos, todas estas culturas tratan de rendirle culto a esos falsos dioses
de la misma forma en que el Señor estableció que se le adorara a Él. El Señor estableció que se le adoraran a través de sacrificios y estas culturas hacían sacrificios intentando adorar a sus dioses, como las personas que sacrificaban niños en adoración al dios Moloch. ¿Por qué? Porque esa imagen de la adoración que fue plantada en la humanidad por parte de Dios, por medio de la descendencia que surgió de lo que vendría siendo el tercer hijo de Adán y Eva, de nombre Seth, fue transmitida nuevamente a todas las generaciones que surgieron de la descendencia de los hijos de Noé. Y allí el por qué todas las personas en la tierra tienen la noción de que existe un Dios todopoderoso, porque ese conocimiento fue esparcido a toda población del mundo a través de estos dos eventos, que muchos han querido negarse porque muchos quieren ver a un Dios acoplado a lo que ellos quieren ver en un Dios, como por ejemplo, uno de los versículos que leímos, el Señor dice que porque ahora cada quien hace las cosas a su manera, pero ya no la harán así. Deben ver si continúo la lectura. En el versículo 8 dice el Señor, tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Si llevamos esto a la actualidad que estamos viviendo hoy en día, el versículo se acopla total y completamente. Hoy en día todo el mundo quiere hacer de la adoración lo que cada quien quiere. De hecho, yo he llegado a escuchar personas que dicen que al final cada quien adora a Dios a su manera. Y eso es totalmente antibíblico, porque eso va totalmente en contra de lo que el Señor estableció y lo acabamos de ver en Deuteronomio 12. La cita que me gustaría regalarles por el día de hoy, porque ya el tiempo no nos va a dar para poder cubrir más. Podemos tener esto como una introducción. Disculpen pues que se los haya dado así apresurado. Me gustaría profundizarlo un poquito más, indagarlo un poquito más y compararlo con otras citas. Pero bueno, la semana que viene, con el favor de Dios, continuaremos en esto. Entenderemos un poquito más lo que el Señor determina como adoración y por qué Él es tan severo al momento de exigirle adoración a su pueblo y que es algo que la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Espero que les haya sido de bendición para ustedes, hermanos, y pues puntos que me gustaría dejarles recalcados. Deuteronomios 12:4, donde el Señor dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. El versículo 8, tu modelo de adoración tendrá que cambiar, ahora cada uno hace lo que quiere. Y el versículo 26 del capítulo 4 de Génesis, donde nos dice la palabra que a partir de allí se comenzó a adorar por primera vez a Dios usando su nombre, el nombre de Yahvé. Bendiciones para todos, hermanos. El Señor les continúe dando gracia y paz a sus vidas.